Diga conmigo, Él lo hace. Él lo hace. ¿Cómo lo hace? Pues no sabemos, pero Él lo hace. 2020, un buen año. Muchos posiblemente no, o quizá me puedo ganar la enemistad de alguien que escuche esto por internet. Repita conmigo, 2020, un buen año. Porque nosotros vivimos por lo que la palabra dice, por lo que la palabra es. Yo voy a estar leyendo hoy unos versos del capítulo 8 de Romanos, que nos habla de lo que vivimos en la vida. Estaba viendo ahí, ¿verdad?, de la alegría de Gambia, ¿verdad?, después al bajón de marzo, después a reinventarnos, como muchos se han reinventado, la iglesia en los hogares, la iglesia en la intimidad. Muchas veces después de que tuvimos el tiempo ese que estuvimos casi 2 meses, ¿no? Que sea yo, gracias Señor, que reformamos la casa justo a tiempo para poner ahí las cámaras y todo aquello. ¿Cómo hace Dios las cosas cuando uno simplemente hace lo que va recibiendo del Espíritu Santo? Y a veces cuando decía, voy a lavar la loza que va a empezar el culto, digo, si vamos a la iglesia, digo, bueno, pero es que todavía me ilusioné al final con la iglesia en casa. Porque el Espíritu es el mismo, aunque en el cuerpo no estábamos presentes, el Espíritu prevalece por encima de todas las cosas. Por eso dice la palabra de Dios que la iglesia de Dios está en todo lugar, es universal. No conocemos hermanos que están siendo martirizados quizás en China, en India o en Persia o en Irán, pero nos sentimos identificados con ellos. Y muchas veces el Espíritu Santo viene a tu interior y comienzas a clamar por personas, por cosas, porque no tienes ni idea, pero sabes que el Espíritu Santo está usando tus manos, tu voz, tu mente para interceder por otros o para hacer milagros en otros lugares. Romanos capítulo 8. Y creo que es un buen año porque si vamos a Romanos, nos habla también de esto. Estaré leyendo diferentes versos. Los versos 5 a 6 dice lo siguiente. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Los versos 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Verso 18, dice el apóstol Pablo, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque en alero profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y el verso 28. Y sabemos, ¿lo conoce este verso, verdad? Me encanta este verso. Que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y me sorprende porque el contexto en el que Pablo escribe esta carta dirigida a los creyentes en la capital del Imperio Romano, en Roma, fue alrededor del año 60. En aquel año, en aquel tiempo, el emperador del Imperio Romano era Nerón. Alguna vez he comentado algo de Nerón. Las crónicas, los historiadores de su tiempo dicen que fue uno de los emperadores más déspotas que ha tenido la historia. Y era un tiempo donde comenzaron las leyes hostiles contra el cristianismo. Se dice que Nerón incendió Roma porque quería hacer de las cenizas algo conforme a su diseño. Y cuando se levantó la gente y se fueron los cristianos los que la quemaron. Y comenzó la primera persecución a escala imperial contra los primeros creyentes. Por supuesto, no estamos en el año 64 que ocurrió esto, pero sí fue cuando Pablo escribe la carta a los creyentes que estaban pasando un tiempo de dificultad. 2020 ha sido un año atípico, ¿cierto o no? Diferente. ¿Quién hubiese imaginado en las Navidades del año pasado que apenas 3 meses más tarde iba a haber un toque de queda
en España, porque eso de toque de queda suena a un levantamiento del ejército, de toda esa historia, ¿verdad? Ni en las guerras a veces. ¿Quién iba a imaginar que no pudiéramos reunirnos por Navidad, una familia completa de diferentes lugares? ¿Quién imaginaría que iban a estar todos ustedes tan guapos con mascarillas puestas aquí en la iglesia? Mira el que está a su lado. Es que ya las mascarillas le hicieron hasta guapas, ya va. Hay de todo, ¿verdad? ¿Quién lo podría imaginar? Que cerrarían los hoteles de las Islas Canarias. Eso es insoñable, que cierren los hoteles. Pues cerraron. Que cerrarían las fábricas. Impensable. Es que hasta en periodos de guerra los hoteles estuvieron abiertos. Pero esta vez cerraron. ¿Y quién iba a hablarnos que todos los días, nuestros noticiarios estarían hablando de enfermedad, de muertes y lo que hemos estado viviendo todo este 2020? La pregunta es cómo hemos asumido lo vivido en lo personal, en lo íntimo, en lo espiritual. Porque yo conozco un pastor que dice que todo es espiritual. ¿Usted lo conoce? Y lo físico en su conjunto revela la realidad espiritual que hay detrás. Primero todo es espiritual y luego se vuelve físico. Por eso Jesús lo decía muchas veces. Lo que ates en el cielo será atado en la tierra. Lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Primero es en el cielo. Primero es en la atmósfera espiritual. Y lo que se da en la atmósfera espiritual se separa o se da en lo físico. Entonces, ¿cuáles han sido nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros anhelos acerca de lo vivido este año 2020 que cerramos? Y trataba de pensar acerca de cómo hablaba yo de esto, y esta semana o este tiempo atrás me llegó algún mensaje. Ese mensaje que dice, no veo la hora que acabe 2020, porque no veo la hora, porque ha sido terrible, ha sido un... Y yo me pregunto, ¿y qué sabes tú si 2021 va a ser 10 veces peor? ¿Qué sabemos? No, pastor, no diga eso. No sé. Una vez fue Jesús entrando a Jerusalén, en la montaña, una de las montañas que están a las afueras de la Gran Muralla, y Jesús dice que estaba ahí, estaba la gente conmovida, había bullicio, una ciudad cosmopolita, y dice que Jesús se pone triste, dice, ay, Jerusalén, Jerusalén. Y los discípulos, a los apóstoles decían, ¿qué pasó con Jerusalén? O sea, ahí está el templo, mira qué grandiosidad, mira, se ve de todos sitios de Judea, casi se ve el grandioso templo, mira el oro como brilla, mira las paredes, mira esto. Porque Jesús sí conoce los tiempos. Los apóstoles no conocían el tiempo. Y por eso cuando en un momento dice, ay, miren, les digo que no va a quedar ni una piedra puesta sobre otra piedra de ninguna casa de Jerusalén, ni de ese templo tan glorioso que cómo van a mover esas piedras de toneladas. Por eso cuando alguien me dice, no, a ver si tal, y digo, ay, ¿qué sabremos? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Qué pensamos? ¿Cómo nos ilusionamos con la vida, con esto, con lo otro? Todo el mundo que comenzó 2020 con retos, con sueños, con proyectos, seguramente muchos no pudo alcanzarlo. Creo. Claro, el que no tiene ni retos, ni proyectos, ni nada, pues no gana nada, no pierde nada. Pero algunos perdieron a seres queridos este año, ¿cierto? Recordaba yo justo antes del COVID, en enero falleció uno de mis mayores amigos que estuvo en el Instituto Bíblico allá en Texas hace 25 años. Nos escribíamos bastante por internet y hablábamos de nuestras cosas, entre mensajitos. Incluso esperábamos vernos en Texas porque el 7 de mayo, en mi aniversario, vamos a estar ahí en Texas. Era la comida anual después de 25 años. Todos los estudiantes nos íbamos a reunir ahí. Ya habíamos sacado el billete, ya teníamos el hotel allá en San Antonio, en Texas. Y todo preparado. Decían, nos vemos pronto, nos vemos en 4 meses. Qué ganas de verte después de 25 años, amigo Luis. Apenas 2 semanas después, le dio un infarto de mi edad. Y vi en su página de Facebook el lazo, le pregunté a su esposa qué pasó con 2 niños. De la noche a la mañana no está. En la vida,
Jesús nos habla de la vida. Jesús nos habla de tantas cosas. Jesús nos habla de aquel que comenzó a edificar y dice, ahora tengo tanto, voy a ampliar mis graneros y ahora sí voy a descansar porque me lo merezco, porque llevo una vida de trabajo que... Y le dicen, necio, esta noche vienen por tu alma, ¿de qué sirve todo lo que has trabajado en tu vida? Cuando no te has centrado en lo primero, y Jesús lo dejó claro, Dios es lo primero. Qué importante todo esto. Esperábamos ese viaje a Texas que íbamos a ir, pasamos por Nueva York, 15 años de casado en Nueva York, que estuvimos allá hace mucho tiempo atrás, llevó por Texas y todas esas relaciones, todos mis amigos que muchos de ellos son pastores en Estados Unidos y queríamos conocer sus ministerios, sus vidas y mira, todo eso quedó. ¿Dónde? En un billete de avión que todavía no nos han devuelto, pero que está pendiente. Está pendiente. ¿Cuántos pensaban, proyectaron, soñaron cosas para este año? Y escuchaba esta semana también un testimonio de una familia ministerial que una de sus hermanas pequeñas decía, entró cáncer, y ese cáncer fulminante que en 2 o 3 meses afecta, y clamamos a Dios y oramos a Dios y esperamos ver el milagro de Dios, y en febrero de este año falleció. Dice, pero recuerdo ver a mi hermana y me decía, tranquilo, estamos orando, que no te mueras, que vivas. Y ella me decía, con una esperanza en sus ojos, me decía, tranquilo, hermano, si yo no me voy a morir, si yo vivo. Claro que la pérdida, el luto, el tiempo, claro que nos entristece. Pero hay vida, Jesús nos pide hablar de vida. El que cree en mí nunca muere. No muere. No muere. En su interior corren ríos de vida, de vida. Aún en el lecho de la muerte puede estar, mirar y decir, voy. Pablo lo dijo de esta manera. Quisiera irme porque no veo la hora de encontrarme con Él. Pero por amor a ustedes, estoy en esa incertidumbre. Si le digo a Dios, llévame más, llévame ya, o quiero quedarme por amor a ustedes y porque todavía puedo lograr que alguno más alcance la vida eterna a través de mi vida. Pero estaba en esa encrucijada. ¿Cómo tiene que ser esa comunión de Pablo con Dios para entender que, bueno, me puedo quedar, pero es que casi estoy por decirle, llévame ya? Porque donde voy a estar mejor. Pero nosotros no entendemos estas cosas. Claro que hay luto. Y yo me preguntaba, Señor, ¿cuántas personas han fallecido? No más que las que fallecieron hace unos años atrás en la guerra de Siria. Pero aquello no nos tocó. O en el tsunami que asoló el Índico y cientos de miles murieron. Pero aquello no nos tocó. Por eso brindamos feliz año, porque no nos tocó. Pero a Dios sí le tocó, porque Dios tiene amor por las almas. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Por eso 2020 ha sido un buen año. O sea, Señor, ¿cuántas personas solas en un hospital clamaron a ti en esa soledad? Hicieron una verdadera oración de fe y reflexionaron en sus vidas. Quizá, no lo sé, quizás el año que más almas de españoles hayan entrado en la eternidad. No lo sé. Porque nosotros no vemos desde el punto de vista espiritual. Vemos solamente lo físico. Vemos solamente lo que podemos tocar, lo que oímos, lo que palpamos. Pero Jesús ve más allá. Por eso tenemos que tener ese mirar, ese sentir del Espíritu Santo. Yo sé que se perdieron muchos sueños este año. Nosotros íbamos a hacer un congreso aquí con los Mejías que no vinieron. Íbamos a ir algunos a Israel, ya estaban apuntando, pastor, yo voy a Israel este año. Bueno, pues será para el año que viene. Si Dios quiere. ¿O no? Hay alguno que ya cogió la idea, ya cogió la semilla. Israel, allá por octubre, noviembre. Hay quien perdió su trabajo. Y muchos tuvieron que cerrar sus empresas que han dedicado toda la vida a ellas.
Ahora es sorprenderte que entre nosotros, a muchos han venido de fuera y han encontrado trabajo en confinamiento. Y otros han empezado a trabajar, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Algunos comenzaron hasta un noviazgo y hay planes de campanas por ahí. Porque la vida sigue, con o sin. Y los que están en el Señor reciben fuerza para atravesar toda tormenta y seguir adelante. De eso se trata. De eso, así es la vida. Un año creo que donde personas se han comprometido con el Señor. También es cierto que algunos han abandonado esta barca en este año. Y por eso cuando suceden estas cosas uno tiene que hacerse preguntas, más como pastores nosotros. Y Dios siempre responde. Dios te dice tranquilo. Porque cuando un padre pierde un hijo se va lejos, algo pasa en el corazón del padre. Pero ¿sabe? Hay un padre que es el padre de todas luces. Y Él te habla y dice tranquilo. Porque yo tengo el control de todas las cosas. Dile que está a tu lado, tranquilo. Él tiene el control de todas las cosas. Si tú le has dejado el control. Yo en casa soy el que tengo el mando a distancia de la televisión. Yo voy a sentar y digo, Cristina, ¿dónde está el mando? El mando. Déjame el mando. No. No, porque yo después me dejo dormir y bajo el volumen y ella no está. Ya. Al final a veces termina y se me voy para el otro lado. Yo te controlo el mando. Pero hay que dejarle el control al Señor. No puedes coger tú el control de tu vida, hacer lo que quieras y después desear ver la mano de Dios. Pero cuando le dejas el mando a distancia a Él, Él nos va a sorprender. Entonces, creo que en este año hemos aprendido como creyentes a saber dónde está nuestra fe, dónde lo estamos basando, dónde están afincados nuestros sueños, qué es verdaderamente lo que ha sido importante o es importante en nuestras vidas, dónde nuestros objetivos, dónde estaban nuestros objetivos, porque muchos no los pudimos realizar, en qué estamos construidos o en qué estamos cimentados, como hablaba yo la semana pasada. Si hemos estado basando nuestra seguridad presente y futura en lo que nos ofrece el sistema social, el sistema económico global del mundo, el sistema sanitario en que hemos basado nuestra vida, o verdaderamente somos creyentes. Porque Pablo le escribe a una iglesia en Roma que fue un tiempo terriblemente difícil para ellos. Y mire cómo les habla. Incluso Hebreos, capítulo 12, verso 4, el autor escribe a los hebreos, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. ¿Seguiríamos siendo cristianos si como en tiempos pasados, y no hace tanto, eso llevara a que si tú eras cristiano perdías tu coche, perdías tu casita, perdías tus derechos, perdías hasta tu nacionalidad muchas veces? Te llevaba a la cárcel, imagina, eres cristiano a Tenerife 2. Porque a veces nos parece esto lejos y muchos les llevó a la muerte. Y por eso el apóstol dice, tranquilo, estamos viendo tantas cosas. Porque, ¿sabe? Hay creyentes que en este año 2020 sí fueron encarcelados. Si hay creyentes que han muerto, ¿sería para ellos un mal año o un buen año? ¿Usted qué cree? Pues dirá, pastor, depende cómo se mire. No tenemos que mirar nada, tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que sumergirnos en esta palabra, en el Espíritu, porque hemos leído que sabemos que para los que aman a Dios, decía yo unas semanas atrás, no para los que creen en Dios, no para los que van a la iglesia, no, para los que aman a Dios. Todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas, haga así con las manos, todas las cosas, cooperan para bien. ¿En serio, pastor? Sí. En el año 64 de nuestra era, cuando Nerón comienza a perseguir la iglesia y los creyentes que estaban acomodados en Roma, cosmopolitas, tuvieron que salir de la ciudad y extendieron el evangelio a la Galia, a Hispania, a Britania, a los confines del imperio, y la iglesia se multiplicaba en medio de una persecución. Lo mismo que pasó en Judea, pasó luego en Roma.
cómo Dios tiene que permitir de alguna manera despertar su pueblo. ¿De qué manera? ¿Qué permite? Amar a Dios a tal punto de vivir su gracia en cualquier situación, ante cualquier cosa que pueda venir a tu vida. Porque nadie te va a poder asegurar que el próximo año será un año mejor social, sanitaria, política o económicamente. Nadie puede decir, sí, no. Pero Jesús te asegura que si te enamoras del Espíritu Santo, si te vas enamorando cada día más de Él, todo lo que acontezca en tu vida te llevará a que el propósito de Dios se dé en tu casa, se dé en tu interior. Es la palabra de Dios. Por eso dice, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y me acuerdo que Jesús, nuestro maestro, Él tenía claro hacer la voluntad de Dios. Recuerda que sus hermanos, hablando de sus hermanos carnales, no le entendían. Se metían con Él, los hermanos de Jesús, el resto de hijos de José y María, que tenían un rancho, por cierto. Pero ahí lo vemos, el capítulo 7 de Juan. Dice que sus hermanos le dijeron a Jesús, sal de aquí, vete a Judea, porque nadie hace nada en secreto. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Y dice el capítulo 5, el verso 5 del capítulo 7 de Juan, porque ni aun sus hermanos querían en Jesús. Claro, se habían criado con Él desde pequeñito. Habían jugado a la trinca y al escondite. No creían en Él. Mira, quizás tu familia no tiene una relación con el Espíritu Santo. A veces dicen, no, eso es lo que está creyendo, eso, o lo ven como una religión. Pero si tú en medio de lo que vives, de lo vivido, si tú sigues firme en la voluntad del Padre, en obediencia, en fe, en determinación, tarde o temprano, como los hermanos de Jesús, ellos van a recibir la visita del Espíritu Santo, porque hay alguien en la casa orando, clamando y sirviendo al Señor. Por eso tenemos que responder a la palabra de Dios. Y Él responde a nuestras oraciones. Por eso Jesús no se preocupó, ay, que no creen, ay, que no. Incluso cuando la familia vino muchas veces, mira que tu madre y tus hermanos, no pongo ni a mi familia, porque Dios es lo primero. Diga conmigo, haga así, Dios es lo primero. Dios es lo primero. Gracias Jesús. Dios es lo primero. Espíritu Santo. Porque si Dios es lo primero, Dios interviene en todo lo demás. No pongas jamás a tu familia delante de Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas, más que a ti mismo. Y por eso cuando lo amas a Él más que a ti mismo, terminas haciendo su voluntad en vez de tu voluntad. ¿Por qué? Porque lo amas a Él más que a ti. En otras palabras, cuando hacemos nuestra voluntad, nos estamos amando más a nosotros mismos. Pero el Señor nos enseña, porque nadie nos ha aprendido, ¿verdad? Él nos va enseñando. De eso se trata. Entonces, lo que a veces nosotros podemos pensar que es una situación pésima, quizá para un familiar, puede ser que Dios coopere con esa circunstancia adversa para que su corazón se vuelva a Él. No sabemos cómo lo hace, pero diga conmigo, Él lo hace. Él lo hace. Un año 2020, un buen año para el que cree, sin dejar de ver la necesidad, sin dejar de ver el sufrimiento de las personas. Pero las personas, más que una vacuna que ya está por ahí, o un buen trabajo con un buen sueldo, o unirse en familia en Navidad, necesitan un Salvador. Eso es lo que la sociedad necesita. Eso es que el individuo, la persona necesita, un Salvador. Y necesitamos a alguien que nos direccione, que nos consuele en momentos de dificultad, que también los hay, y que nos permanezca en nosotros, y es el Espíritu Santo. Por eso Jesús vino para que el Espíritu Santo pueda tomar el control, el mando de nuestra vida desde adentro, no desde al lado tuyo, desde adentro. En la medida que nosotros, decía Juan el Bautista, menguemos para que a mí
A mí no se me vea, ¿verdad? ¿Se me ve? Bueno, por los lados también. Sino que Él crezca. Que yo mengüe para que Él. Entonces, si este año 2020 tú has menguado un poquito más y Él ha crecido un poquito más, diga conmigo, un año excelente. Un buen año. Un año de conocernos, de vivirnos, de experimentar la gracia de Dios. Cuando en medio de todo tú le vives a Él, a través de nuestra vida, Él llega a otras vidas. A través de la libertad que hay en ti, otros van a ser libres. A través de la esperanza que ha nacido en ti, otros van a recibir esperanza. A través del gozo de la salvación, otros van a ser salvos. A través de nuestras vidas. De eso se trata. Por eso aquellos que salían de Roma en aquel año 64, 65, iban gozosos por el camino. Iban llevando esperanza. A ustedes que los están persiguiendo, nos están persiguiendo porque creemos en un Dios. Y tú puedes recibir la promesa del Espíritu. Yo imagino que esa gente imponía las manos y cosas sucedían. Y la iglesia se multiplicaba. Al punto que sucumbió el imperio ante ella. Pero qué bueno que este año muchos hemos perdido el control de nuestras vidas. ¿Cierto? Los que esperaban que cobraban 1.200 al mes, 1.500 al mes y que lo tenían solucionado, dijeron, no, ERTE, 700. Los que esperaban esto, vieron lo otro. Los que decían, bueno, yo ahora... Y cuando ves por la televisión que todos los días muere gente cerca de ti, tú dices, Señor, protégeme. Pero Él siempre te ha protegido, aunque no hemos sido conscientes muchas veces. Qué bueno cuando perdemos el control de nuestra economía, de nuestra salud o de nuestro sueño, porque de alguna manera aprendemos a confiar en Él. Y de eso se trata, confiar en Él. No confiar en nosotros mismos, confiar en Él. Eso es lo que le estaba tratando de enseñar a Jesús toda su vida en su ministerio a sus discípulos. Confiar en Él, en la palabra escrita, en la palabra de Jesús. Cuando todo esto sucede y cuando aprendemos a rendirnos, a depender de Él y a aprender esta lección. Porque es fácil aprenderlo en momentos de dificultad y cuando ya Él ves que se abre la ventana de los cielos y vuelves otra vez a estar en tu posición, te olvidas. Aprende de verdad a depender y a confiar en Él, en las buenas, en las maduras y en las duras. ¿Cierto? En lo bueno y en lo malo, confiados en el Señor. Cuando hay abundancia y cuando hay escasez, decía Pablo, he aprendido. ¿Por qué tengo que aprenderlo? Uno no nace con esto. Pablo tuvo que aprender que en la escasez o en la abundancia, en todo y por todo he sido enseñado y aprendido y doy gracias a Dios por todo y voy adelante. ¿Usted lo puede decir conmigo? Vamos adelante. Ya conmigo, vamos adelante. Mira, hubo un momento donde la cosa alrededor de Jesús se puso chunga y muchos comenzaban a abandonarle. Las situaciones eran difíciles, había desconcierto, había dudas y especialmente ellos no estaban viendo lo que esperaban, que Jesús comenzara ya a tomar el control político, económico, militar de Israel. Dice Juan capítulo 6, versos 66 a 69, como no se estaban viendo estas cosas, dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Jesús. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y añade, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. ¿A quién iremos? Es la pregunta. ¿A quién iremos? Buena pregunta. Si conocemos y creemos quién es Él. Pero con Él no podemos ir a medias. Por eso todos aquellos que iban a medias, en algún momento de su vida, cuando las circunstancias cambiaron, cuando no estaban viendo lo que ellos esperaban en Jesús, empezaron a dejarlo a un lado, y se iban. Y de la multitud de discípulos que tenía, empezaron a ver menos. Y los apóstoles decían, estamos perdiendo feligreses. ¿Y saben qué le contestó Jesús? ¿También quieren irse ustedes?
Y Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, dice, ¿dónde iremos? Porque ellos sí, tienes que entender la realidad del Evangelio. ¿Dónde iremos sin Jesús? ¿Qué te va a ofrecer quién? Si mañana puede darte un infarto y quedarte tieso. ¿O no? Con o sin coronavirus. ¿O no? Entonces todas estas cosas nos tienen que enseñar a confiar en Jesús, a llenarnos del Espíritu Santo, a seguir adelante. Ha sido un año, creo que el 2020, para soltar tantas cadenas de comodidad, de esa ilusión humana. Yo a veces me río cuando oigo por ahí, hay un concepto político-económico que es el estado de bienestar. Este concepto salió a finales del siglo pasado, del 1800, perdón, hace 2 siglos ya. El estado de bienestar. ¿Sabe usted lo que es el estado de bienestar, no? Donde hay seguridad social, donde hay pensiones, donde la gente más o menos vive bien. Estamos en el estado de bienestar. Pero está fundamentado, como todo aquello que se fundamenta sin Dios, en arenas movedizas. Mira cómo cambian a la noche a la mañana. Todo puede cambiar. Y por consiguiente, todo aquello que decía la palabra de Dios, que si se fundamenta sin la base, sin la roca, sin la ley y los principios del reino, tarde o temprano se derrumba. ¿Lo sabían, verdad? ¿Usted lo sabía o no? No es nada nuevo. Ha pasado a lo largo de toda la historia. Toda la historia ha pasado lo mismo. Y los que vienen de Venezuela lo saben. Había un estado de bienestar mejor que este hace muchos años atrás. Muchos años atrás. Porque Jesús lo tiene claro. Tarde o temprano vienen tormentas, vientos, mareas, inundaciones. Y todo lo que se ha edificado sin Él se derrumba. Se derrumba. Lo dice el Señor. Por eso cuando uno conoce a Cristo, comienza a edificar en Cristo, comienza a soñar en Cristo, comienza a levantar un hogar en Cristo, comienza a pensar laboralmente en Cristo, comienza a tener proyectos en Cristo, comienzas a ver a los demás como los ve Cristo. Todo se fundamenta en la roca y todo funciona. Todo va adelante. Por eso no hay un estado de bienestar en ningún lugar donde no hay una iglesia pujante, donde no hay una iglesia que se levanta en fe, en oración. En realidad un estado de bienestar se produce cuando hay un avivamiento en la vida de los creyentes. Entonces hay un estado de bienestar. Cuando hay una iglesia que batalla en el mundo espiritual y baja la bendición que ganó Jesús en los cielos, la baja a la tierra. Y de eso estaban hablando hoy las intercesoras, sin ellas saberlo. Estaban clamando para bajar todo lo que Dios ha prometido a la tierra. Hay un estado de bienestar cuando hay una iglesia gloriosa. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Mira al que está a su lado. Esta sociedad está esperando porque tú te levantes como hombre o mujer de Dios. Pero tienes que tener esa experiencia con el Espíritu Santo. Porque esto no es religión. A veces todavía pensamos por las cosas que escuchamos, que esto, bueno, es muy bonito, es una filosofía buena. Bueno, sí, yo sé que Dios está. No. Que Dios es más real que todo lo que estamos viendo. Lo puedes entender en tu vida. Dios es más real que los calcetines que te pusiste hoy. Es más real. No, pero es que los calcetines los veo, son negros. Y a Dios no lo veo. No importa que no lo vea. Está antes que los calcetines. Y va a estar después de que tus calcetines se pudran. ¿O no? Es real. Y puedes escucharlo. Puedes sentirlo. Puedes vivirlo. Puedes a ver cómo Él te enseña en tu vida. Puedes experimentarlo dentro. De eso se trata. No es religión, es vida. Es vida. Es experimentarlo. Y en la medida que lo vas experimentando, vas a quererte agarrar más a lo que no ves que a lo que ves. Porque lo que no ves es eterno y lo que ves se pudre. Tarde o temprano deja de ser. Creo que ha sido un buen año para vivirle, para entender cómo Él nos sostiene. Claro que hubieron proyectos y sueños que no se dieron. Y vas a tener que dar gracias a Dios para confiar más en Él y menos en nosotros mismos.
Él prepara nuestro corazón. Él no ha perdido el control de nada. Por eso hablábamos estas semanas también con la Navidad, Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Diga conmigo, Emmanuel, Dios con nosotros, con su pueblo, con su iglesia. Y me sorprende cómo termina este capítulo 8 de Romanos, los últimos versos. El 31 dice, entonces, dice el apóstol, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Hace una pregunta, responda. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Recuerde que Pablo se lo está escribiendo a la iglesia de Roma, que comenzó a ser perseguida por Nerón. Y le dice Pablo, si Dios está con nosotros, ¿qué importa que el Nerón, el emperador, los esté persiguiendo? ¿Quién podrá estar contra nosotros? Sigue diciendo el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y miren lo que dice, mire qué pregunta. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Él hace las preguntas. Y él hace la respuesta también. Verso 35 a 39. Dice el apóstol Pablo, pero en todas estas cosas, ¿qué cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. En todas estas cosas, diga conmigo, somos más que vencedores. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Más que vencedores. Pero sigue diciendo, no porque nosotros somos los chulitos del barrio. No. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es cuando el amor de Dios ha entrado en tu interior. Le has permitido llenarlo todo. En el amor de Dios. Es el amor lo que mueve la iglesia. La iglesia la mueve solamente el amor. El amor por el que tienes a tu lado. El amor por el que se pierde, el amor por el homicida, el amor por los que quizá tú no respetas en otras cosas, pero tú sabes que estás necesitado del amor de Dios. Que ellos necesitan el amor de Dios y que solamente a través de ti pueden alcanzarlo. Porque la gente busca amor, porque Dios es amor. Y lo encuentran en infinitas maneras. Pero dice el Señor que en todas estas cosas somos más que vencedores. Y dice el apóstol Pablo, verso 38, porque estoy convencido, estaba convencido, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo porvenir, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el amor de Dios te ha inundado, está en ti, nada tiene importancia, porque fluye el amor de ti. Fluye el amor de ti. ¿Qué viene para el 2021? No tengo ni idea. ¿Usted lo sabe? Me lo dice, me manda un WhatsApp, me lo dice. Ni idea. Pero sé que Emmanuel es Dios con nosotros. Así que despedimos este año dando gracias a Dios y orando por lo nuevo que viene de Dios para la vida del creyente y por ese deseo de despertar de una iglesia próspera en el poder de la oración, en la intercesión, en la batalla espiritual que trae bienestar a la sociedad. Ese es el verdadero estado de bienestar, que las personas conozcan a Cristo. Si no hay estado de bienestar, que se sostenga. Por eso dice Filipenses 4, en todo, dijo el apóstol, mediante oración y con acción de gracia. ¿Está agradecido? Ya estoy agradecido. Damos a conocer nuestras peticiones delante de Dios, que las hay, que hay gente que sigue muriendo, que hay gente que sigue sufriendo, y usted tiene que hacer peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Por eso la gente no te entiende. ¿Cómo puedes estar diciendo que es un buen año, que es un año excelente? Porque la paz de Dios sobrepasa todo, diga conmigo, todo
entendimiento. Dice, guarda nuestros corazones y nuestras mentes. Importante lo que pensamos en Cristo Jesús. Quiero cerrar con el proverbio, el número 4, el verso 18. Y quiero que se ponga en pie conmigo para que lo escuche. Póngase en pie. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Vamos caminando hasta que es pleno día. Jesús está por venir. Quizá venga en el 2021. ¿Estamos preparados? Decía, Señor, ¿cuál será la palabra para este año 2021? ¿Será año de conquista? ¿Será año de fe? ¿Será año? ¿Hay alguna palabra? ¿Hay algún lema? ¿Hay un rema? Y estaba preguntando yo esto. Pero no me llegó ninguna palabra. Solo hay un pensamiento que me viene. Y es su presencia. Su presencia. Cierre sus ojos conmigo en este momento. Repita conmigo, su presencia. Comience a orar ahí, su presencia. Año de su presencia.